Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, les salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo, pues muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas. Pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se prostró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piada de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos, y ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, un poco extraña, esta de Hebreos, donde nos habla de todos estos personajes del Antiguo Testamento. Los pone como modelo, como ejemplo, como gente que lo ha dado todo, ha hecho 1000 cosas, ha derrotado ejércitos, hasta han resucitado unos a otros, bueno, de todo. Sin embargo, les falta. ¿Qué falta? Pues que es Antiguo Testamento. Y falta la gracia de Cristo. Todo aquello era, sí, preparación, pero la plena revelación está en Cristo. Por eso nosotros, los cristianos, vemos más los modelos de los santos, de aquellos que han seguido a Cristo. Aunque no es que esté mal ver a los del Antiguo Testamento, pero cuando uno se va y se fija mucho, ve también muchísimas cosas que dices: pero ¿cómo es posible que hiciesen esto y lo otro? David, cómo me lo ponen de ejemplo cuando fue un pecador y un gran pecador, y como David, pues tantos otros personajes. Y dices, es que nosotros, aquello era la revelación incompleta. Nosotros estamos con la plena revelación que viene en Cristo. Y la gracia se muestra en los santos. Y en los santos a partir de su conversión, porque también en muchos santos hay muchas cosas que, bueno, como en todo hombre que no se convierte en el momento de la conversión, se cambia de vida. Y en lo que son modelos es en este cambio de vida, que en algunos se da desde el principio, en otros se da a media vida y en algunos se da precisamente poco antes de la muerte. Y tenemos así muchos beatos y santos que lo son por el martirio, aunque antes del martirio algunos ya eran santos y otros mucho menos, pero al final dieron la vida por Cristo.
Para nosotros el modelo es Cristo, y en Cristo, para ver cómo se vive esa vida cristiana, tantos y tantos miles de santos en nuestra historia de la Iglesia. Mientras que el Evangelio de hoy es este de los gerasenos, región pagana, sí que habían algunos judíos, pero normalmente zona muy pagana. Y Jesús va por allí, se encuentra en medio de los montes, en medio de los sepulcros, este endemoniado fuerte que daba miedo pasar por allí, la gente no pasaba por miedo a este hombre. Bueno, y el endemoniado que se queja a Jesús: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Y es que Jesús estaba exorcizando: espíritu inmundo, sal de ese hombre. Y aquí hace como los exorcistas hacen: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos, muchos demonios. Bueno, Jesús no hace solo como los exorcistas. Jesús es el exorcista. Todos los demás exorcistas son los que hacen como Jesús. Pero Jesús lo hace con su propio poder. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre. Mientras que los exorcistas lo hacen con el poder de la Iglesia en nombre de Cristo. Por eso solo los que han sido puestos por la Iglesia como exorcistas son los que pueden hacerlo. Recordemos aquel caso famoso de aquellos 3 exorcistas judíos que salen Hechos de los Apóstoles, que ven a Pablo que está haciendo exorcismos y sacando demonios, y dicen: si lo hace él, nosotros también. Y a un endemoniado empiezan a invocar a Dios para sacar, e invocan en nombre de Jesús y en nombre de Pablo, pero no tienen ningún mandato de los apóstoles ni de nadie, lo hacen por su cuenta. Y el endemoniado saltará diciendo: a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, pero vosotros quién sois. Y les da una paliza a los 3, y los 3 salen medio muertos de allí, de ese exorcismo que les sale mal. Por eso solo aquellos que tienen ese mandato pueden hacer exorcismos. Aunque nosotros en España, y solo en España y en los países de América Latina, tenemos un exorcismo especial que ahora ha dejado de estar de moda, pero fue correntísimo siempre y que se usaba en todas las oraciones. Se empezaba por el exorcismo, que es ese tan español, que era: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Es un exorcismo menor, típico del cristiano y buen cristiano, que ante las dificultades con el demonio lo primero que hacía era esta oración de por la señal de la Santa Cruz. El exorcismo menor, pero que es un exorcismo. ¿Qué diferencia hay entre menor y mayor? El menor es el que puede hacer todo el mundo. ¿Por qué podemos hacer este tipo de exorcismos y no los otros? El exorcismo menor es el que se le pide a Dios la ayuda, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor. El exorcismo mayor, el que solo pueden hacer los exorcistas, es el que se mete directamente con el diablo y habla al diablo, como hace Jesús aquí hoy. ¿Cómo te llamas? Legión, salid de este hombre. Eso es exorcismo mayor, es enfrentarse al diablo de forma directa. El cristiano tiene prohibido, y el cura también, solo el exorcista puede dirigirse directamente al diablo. Nosotros hemos de pasar del diablo y pedir a Dios toda la ayuda, pero no encararnos a Él, porque Él es un ángel, con poder de ángel, aunque sea ángel caído, y tiene mucha más fuerza que cualquiera de nosotros, pero no de Cristo. Cristo siempre saldrá vencedor, y con Él seremos vencedores, pero en la Iglesia y en comunión de la Iglesia y haciendo los exorcismos al que toca, no a nosotros los menores. Y el exorcista en nombre de la Iglesia, ese sí, con el poder de Cristo,
sacará a esos espíritus inmundos. Jesús saca al demonio, saca a los demonios. Hay toda esta escena curiosa y la gente viene, gente que es pagana, vienen del pueblo. Se supone que una parte son los propietarios de los cerdos. Y lo primero, y es muy curioso ver la reacción, ven al endemoniado bien y se asustan por ello. Lo lógico es asustarse cuando ven a un endemoniado endemoniado. Pues no, lo ven bien vestido, lo ven normal, lo ven... entonces se asustan. ¿Qué quiere decir? Que la acción de Dios asusta, que prefieren la acción del mal, que así a ellos les deja tranquilos. Por desgracia, sí. La acción de Cristo, la acción de Dios cambia las cosas. ¿Interesa el cambio a la mayoría de la gente? No. Que no me toquen, que me dejen como estaba, que las cosas sean como son, ya me va bien. Pero que Cristo, si cambia las cosas, me cambia la mentalidad. ¿Y cuál es la mentalidad? Primero son las personas y después las riquezas y los cerdos y las piaras. No. Primero es el dinero y las cosas y los cerdos y las piaras. Que la gente esté bien, eso no importa en la mentalidad de muchos. Así que Dios no se meta por en medio, que no nos toque las cosas, que ya están bien, para mis intereses al menos, dirán muchos. Así que le piden al Señor que se vaya. No importa el bien que haga, nos ha hecho daño, nos ha tocado nuestros intereses económicos, ha enviado los demonios a los cerdos. Eso no puede ser. Eso tanto es así que muchos teologuillos dirán, eso Jesús no lo puede hacer. No puede ser que Jesús haya enviado a los cerdos y los cerdos se hayan muerto. Pobres cerdos, pobre gente, ha perdido su fortuna. Jesús eso no lo haría nunca, así que este evangelio es una invención, porque tú lo digas. Porque vienen ganas de hablar así a muchos teólogos. Porque tú lo digas, lo que Dios puede o no puede hacer, independientemente de lo que diga el evangelio. Así que tú juzgas a nuestro Señor y juzgas al evangelio. Júzgate primero a ti mismo. Ve el por qué lo dices. Si te das cuenta de que no estás en la mentalidad de Cristo, donde no le importa tanto las cosas materiales cuanto las personas, y ese endemoniado lo vale todo, como cada uno de nosotros lo vale todo ante Dios, donde Él solo quiere nuestra salvación y la consigue con el endemoniado, pero no la consigue con los que pasan de Cristo, que son la mayoría. Y Él querrá ser apóstol. Jesús no le deja que vaya con Él como apóstol, pero sí que sea apóstol de su familia y de sus amigos, que vaya a su casa, que explique lo que ha pasado. Y dice que Él empieza a anunciar a Cristo en toda la Decápolis. No sabemos con qué frutos, pero que años después seguramente muchos, recordándole a Él, entraron en la fe, entraron en la Iglesia, entraron en la vida eterna.